Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a tejer este estilo de zapato con diseño de rombos. Los materiales que vamos a emplear son los siguientes: hilo de nylon aproximadamente 100 gramos, un par de suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla, cinta métrica, aguja acorde al grosor del hilo. Emplearemos también tijeras, 3 separadores. Las especificaciones en cuanto al hilo y a las suelas las voy a dejar en el primer comentario de este tutorial y en la descripción de este video. Comenzamos. Vamos a tomar la suela y trabajaremos por el orificio que está en la parte central. Allí vamos a pasar la aguja, tomamos el hilo, lo doblamos de esta manera, pasamos y vamos a trabajar 2 medio puntos o puntos bajos en cada uno de los orificios, es decir, introducir aguja, tomar hilo y cerramos. Como ven, ya lo hice 2 veces. Vamos a ir llevando este hilo entre los puntos, es decir, introducir aguja, tomar hilo, sacar y cerrar. Repetimos: introducir aguja, tomar hilo, sacar y cerrar. Este procedimiento lo vamos a hacer por todo el contorno de la suela. Estoy terminando la vuelta de pespunte, solo me falta cerrarla, es decir, paso la aguja donde inicié, tomo hilo y deslizo. Vamos a trabajar ahora la vuelta de contar puntos, que es el método que yo utilizo para que los dos pies queden iguales. En ese caso vamos a tomar la cinta métrica, medimos de un extremo a otro. A mí me dio 25 centímetros, como pueden ver acá. Y vamos a ubicar la mitad de esa cantidad. En este caso la mitad de 25 son 12 y medio. Donde me dé ese medio coloco los marcadores, y justo en la parte central también coloco otro marcador. Esta diferenciación me sirve para decir que esta parte más angosta es talón y la parte más ancha es capellada. ¿Qué cantidad de puntos es? Bueno, desde el centro hasta acá debemos tener una cantidad fija para todas las tallas de adultos de 32 puntos. En la parte de la capellada los puntos van a ser según la talla que estén tejiendo. Yo debo tener de aquí hasta aquí 37 porque yo estoy tejiendo talla 37. Si ustedes están tejiendo talla 35 serán 35, si están tejiendo talla 38 será 38 y así sucesivamente. Igual de este lado los puntos según la talla y acá 32. Esta vuelta la vamos a tejer hacia el lado derecho, por lo tanto vamos a girar. Acá giro, primero cuento cuántos puntos tengo y luego tomo la decisión de si aumento o disminuyo. Se teje medio punto, no sé si lo dije ya, es decir, paso aguja, tomo hilo, saco y cierro. Bien, y a partir de allí, ya cuando ustedes a medida que vayan tejiendo toman la decisión de si aumentar, que consiste en tejer 2 puntos en un mismo espacio, o si van a disminuir, que es tomar un punto, no lo cerrar, tomar el siguiente, no se cierra y luego lo cerramos juntos. Eso sería una disminución. Entonces yo voy a seguir con esta vuelta, ¿verdad? Acá 32, en mi caso 37 porque estoy tejiendo talla 37, 37 de este lado y acá 32. Regreso cuando haya culminado esta vuelta. Estoy finalizando esta vuelta de contar puntos, voy al punto de inicio, hago punto deslizado, giro y ahora voy a hacer una vuelta hacia el lado izquierdo de punto sobre punto, respetando los puntos que hice en la vuelta anterior. Esto es solamente para dar un poco de altura o un poco de espacio a lo que vamos a hacer. Vamos a ir así punto por punto. Ya terminando esta vuelta de punto sobre punto, nos vamos al primero, pasamos aguja, deslizamos, dejamos allí cierta cantidad y vamos a cortar el hilo. Bien, ya terminamos entonces. Vuelta de pespunte, vuelta de contar, que serían 32 a cada lado.
los puntos según la talla. Esta vuelta se teje, de contar puntos se teje hacia el lado derecho, y la vuelta de punto sobre punto se teje hacia el lado izquierdo. Cortamos hilo y ya vamos a comenzar con la capellada o el diseño de los rombos. Vamos a comenzar la parte delantera o capellada. Con nuestros dedos nos vamos a ir de esta forma y ubicamos el punto que esté en la parte central. Ubicado el punto central, lo vamos a identificar con un marcador. Y hacia este lado vamos a contar 5 y hacia este lado vamos a contar 5. Acá. 1, 2, 3, 4 y este sería el número 5. Nos vamos de este lado y contamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 coloco el marcador acá. Con lo cual centré 11 puntos, es decir, acá hay 5, el del medio serían 6 y aquí hay otros 5. Ponemos la suela en esta posición, es decir, de frente hacia nosotros. Iniciamos con un nudito de seguridad acá. Pasamos, giramos y cerramos. Ajustamos allí. Nos vamos a ir a este primer punto. ¿Ok? Introducimos aguja, tomamos hilo y esto me equivale a una cadenita. Hago una segunda cadenita y ahora voy a tejer puntos altos. Dejo este sin trabajar, me voy al siguiente y hago un punto alto. En total voy a hacer 7. Ya hice uno. Puedo quitar este marcador. Ay, este que no se me salga. Voy al siguiente. Este sería el número 2. Este sería el número 3, el número 4, el número 5, el número 6 y el número 7. Dejo 2 cadenitas, 1, 2, y como ven me quedó uno sin trabajar como lo hice del otro lado, y acá voy a tejer 4 medio puntos, 1, 2, 3 y 4. Esta sería nuestra primera vuelta. ¿Ok? Vamos a girar, hacemos una cadenita. En el espacio que tenemos acá vamos a hacer un punto alto. Una cadenita. Y ahora acá recordemos que teníamos 7 puntos altos, vamos a hacer 5. Porque ahora el rombo va a ir disminuyendo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces comienzo acá. Voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, acá 4 y este sería el número 5. Dejo una cadenita y en el espacio acá dejo un punto alto. Dejo una cadenita y donde había iniciado, que es acá, acá inicié, dejo un punto sin tejer, me voy al siguiente y voy a tejer 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Cuando vengamos por acá, les sugiero que este hilo vamos a esconderlo entre los puntos.
Así vamos con la segunda vuelta. Vamos a girar para iniciar la tercera vuelta. Tejeremos una cadenita al aire y donde está este punto alto, solo allí en el mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita, nos vamos al centro y en vez de 5 como era en la vuelta anterior, lo vamos a ir disminuyendo, ya serán un total de 3. 1, 2 y 3. Acá. 1, 2 y 3. Una cadenita y donde está este punto alto que está solo, allí vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita, nos vamos acá a la base donde habíamos iniciado la vuelta anterior, dejamos un punto sin tejer y a partir del siguiente tejeremos 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Así vamos con la tercera vuelta. Giramos, tejeremos una cadenita. Acá donde eran 3 puntos altos, ahora vamos a tejer 5. En el primero 2. 1, 2. En el siguiente 1 sería el número 3. Y en el siguiente 2 para llegar a 5. Ay, lo repito que lo pasé por donde no era. Acá. 1 y 2 en el mismo espacio. Tengo un total de 5. Una cadenita, nos vamos al centro y donde tenemos 3, ahora solamente vamos a tejer 1 en el centro. Una cadenita, acá donde tengo 3 puntos altos voy a tejer 5, sería 1, allí mismo el número 2, en el centro el número 3 y en el que sigue 2 juntos, este sería el 4 y este sería el número 5. Una cadenita, me voy acá, aquí fue donde había comenzado la vuelta anterior, dejo este sin tejer, me voy al siguiente y hago 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Giro una cadenita. Ahora aquí en vez de 5 vamos a aumentar a 7. Entonces en el primero hacemos 2, 1, 2, este solo sería el número 3, este solo sería el número 4, este solo sería el número 5 y acá 2 para llegar a 7. 1 y 2. Tenemos los 7, 2, 4, 5 y 2 son 7. Una cadenita, nos vamos al siguiente donde repetiremos igual en el primero 2, es decir 1, 2, en el siguiente 1 sería el número 3, en el siguiente 1 sería el número 4,
En el siguiente 1 sería el número 5. En el siguiente serían 2 para completar 7. 1 y 2. Una cadenita al aire, me voy a la base. Si aquí había comenzado, dejo este sin tejer y a partir del siguiente voy a tejer 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Así vamos. Tejí hasta la vuelta 5. Como pueden ver, yo había comenzado acá con 7 puntos altos. Cada vez que vayamos avanzando, algunos rombos van disminuyendo y otros se van generando. Bien, por eso es que aquí comenzamos con 7. En la siguiente vuelta yo hice un punto alto acá. Acá llego a 5 y un punto alto solo. En la siguiente, donde estaba un punto alto, tejí 3. Acá que habían 5 me llegó a 3 y acá este que estaba solo me llegó a 3. Es decir, siempre esto lo vamos a repetir de un lado y del otro. En la siguiente vuelta, donde habían 3, llegó a 5 y este tenía que disminuir, por eso coloqué 1. Es decir, algunos se van disminuyendo y otros se van generando. ¿Cómo vamos a hacer esta vuelta? La cantidad máxima de puntos que va a tener un rombo son 7, es decir, que ahora nos corresponde empezar a disminuir este y comenzar a generar otros de la siguiente manera. Vamos a girar una cadeneta y como ya este tiene 7, en este espacio vamos a comenzar a generar otro. Y lo vamos a hacer con un punto alto solo. Una cadenita y este que tiene 7 ahora va a pasar a tener 5, es decir, dejamos el primero sin tejer y comenzamos. 1, 2, 3, lo voy a repetir. 3, acá 4 y 5. Una cadenita. Acá vamos a empezar a generar otro como lo hicimos aquí, es decir, vamos a hacer un punto alto en ese centro. Una cadenita y volvemos acá. Este tiene 7, ahora pasa a tener 5. Saltamos 1, nos vamos al siguiente y tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadenita y en el espacio que se me generó aquí, allí voy a introducir, voy a tejer un punto alto, una cadenita y dejamos un punto sin tejer, nos vamos al siguiente donde tejeremos 3 medio puntos. 1, 2 y 3. Giramos, tejeremos una cadenita al aire y acá fíjense, tengo 1, ahora voy a hacer 3 en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Una cadenita y ahora este lo continúo disminuyendo, tenía 5, ahora vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Una cadenita de separación y volvemos acá. Tenemos 1, ahora vamos a tejer 3 en el mismo espacio. 1, 2
y 3. Una cadenita acá, igualmente tiene 5, vamos a tejer 3. 1, 2 y 3. Una cadenita y acá que tenemos un punto alto solo, vamos a tejer 3 en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Una cadenita, nos vamos acá, dejamos uno sin tejer y a partir del siguiente tejeremos 1, 2 y 3 medio puntos. ¿Ven? Giramos una cadenita. Acá ahora en vez de 3 va a pasar a tener 5. 2 en el mismo. Acá. 1, 2, 1 en el centro. Acá. Así van 3 y 2 en este. 1 y 2 para completar 5. Acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Una cadenita de separación. Nos vamos a la parte central. Ahora en vez de 3 solamente vamos a tejer 1 porque ese va en reducción. Una cadenita de separación. Nos vamos a volvemos otra vez, en vez de 3 ahora va a tener 5. 1 en el mismo otro serían 2, en el siguiente 1, lo repito porque se me vino incompleto, este sería el número 3. Vamos al siguiente donde haremos 2 en el mismo espacio. Ahí se me viene incompleto. 1 y 2. Una cadenita de separación, como lo voy a hacer en este momento. Nos vamos acá. Ven, tiene 3, solamente vamos a tejer 1 porque viene en reducción. Una cadenita de separación. Nos vamos a que va en aumento. Y tejeremos 5. 1 en el mismo otro serían 2, en el mismo, perdón, el que sigue sería 3 y en el siguiente 2 junticos acá. 1 y otro para completar los 5. Una cadenita de separación, nos vamos acá, dejamos sin tejer y a partir del siguiente vamos a tejer 1, 2 y 3. Y esa va a ser la dinámica que continuaremos en lo sucesivo, es decir, algunos rombos van disminuyendo y algunos rombos se van generando y van aumentando. Es decir, cuando ya tenemos los rombos con 7, ¿verdad? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya en la siguiente vuelta vamos generando un punto alto para que se vaya creando el siguiente rombo y vamos en reducción. Cuando esta tiene 7, en la siguiente se genera un rombo, va disminuyendo se genera un rombo, va disminuyendo
acá se genera un rombo. Para en la siguiente vuelta, donde estaba ese punto alto, ya vamos aumentando a 3, en la siguiente a 5. Y este va disminuyendo hasta llegar a 1. Ya en la siguiente vuelta, como en la que sigue, acá, para terminar de ejemplificar bien. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿verdad? Una vez que hicimos esos tres medio puntos allí, hacemos la cadenita y acá en vez de 5, 2, 3, 4, 5, este va a ir en aumento, es decir, vamos a tejer 7. 2 en el primero, 1 en cada uno y 2 en el último. Ok, acá ya como este lo reduje, simplemente hago una cadenita de separación, me vengo al siguiente que también va creciendo y tendrá 7 puntos altos, 2 en el primero, 1 en cada uno y 2 en el último. Acá hacemos igual una cadenita porque ya no hay más que reducir aquí, sino que hacemos una cadenita. Nos vamos a este y repetimos nuevamente 7, 2 en el primero, 1 en cada uno y 2 en el último. Ya los hice, ahora tejo una cadenita, me voy acá, dejo este sin trabajar, al siguiente donde tejeré 3 medio puntos, 1, 2 y 3, de esta forma. Los rombos comienzan a disminuir y otros se empiezan a generar. La máxima cantidad de puntos altos que tiene un rombo son 7. Por eso cuando ya lleguemos a 7, en la siguiente vuelta es momento para empezar a generar los otros. Ya en este espacio vamos a hacer un punto alto. Aquí haríamos 5, aquí tejeríamos un punto alto, aquí haríamos 5, aquí tejeríamos un punto alto, aquí tejeríamos 5 y en este espacio un punto alto. Para que en la siguiente vuelta, donde está el punto alto, pasan a tener 3, acá este empieza a disminuir, este empieza a tener 3, empieza a disminuir, este empieza a tener 3, disminuir y 3. Y así sucesivamente como lo hemos hecho en las anteriores vueltas. Continué tejiendo hasta tener un total de 17 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Acá vamos a cerrar como de costumbre. Acá, fíjense, dejamos este sin tejer y en el siguiente voy a hacer un medio punto. Luego voy a tejer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Giro, voy a comenzar en el tercer punto. Acá, vamos a visualizarlo bien, 1, 2, 3, acá. Y voy a ir tejiendo un medio punto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así. Un medio punto por cada uno. Donde está el espacio de la cadenita, hacemos un medio punto. Ya hice esta primera vuelta de medio punto. Llegamos acá, hacemos también 2 puntos deslizados. 1, 2. Giramos. Comenzamos en el tercer punto. Haríamos una segunda vuelta. Al llegar acá, en el siguiente, 2 puntos deslizados, giramos, comenzamos en el tercero y hacemos una tercera vuelta de medio punto. Terminé de este lado la tercera vuelta de medio punto. Recuerden, siempre al llegar al final, 2 deslizados, girar y comenzar en el tercero. Vamos ahora a trabajar la parte del talón. Vamos a comenzar a tejer la parte del talón y después del centro van a contar 20 puntos y colocan un marcador. Acá, sin hacer los deslizados, nos vamos a venir con medio punto justo hasta donde esté esta marca. Llegué donde estaba el marcador, lo voy a quitar y voy a tejer 2 puntos deslizados acá.
1 y 2. Coloco el marcador allí donde hice el segundo deslizado. Voy a girar. Comienzo en el tercer punto, 1, 2, 3, y voy a tejer 40 medio puntos, 1, 2, así hasta llegar a 40. Tejí hasta acá 40. Voy a hacer ahora 2 puntos deslizados acá, 1 y 2. Coloco el marcador. Tengan en cuenta que esta es la segunda vuelta. La primera fue cuando llegué hasta acá y esta que me estoy regresando. Vuelvo otra vez, me regreso. Esta sería la tercera vuelta. Comienzo en el tercer punto, acá, hasta llegar al otro marcador. Allá, voy a acomodar aquí, que esta es la que venía arrastrando del centro. Entonces, digo acá, el tercero es este. Voy a seguir tejiendo medio punto hasta llegar donde está el marcador. Estoy llegando a este lado, quiero que no pierdan de vista, este es el penúltimo y donde está el marcador sería el último. Hago el mismo procedimiento, es decir, 2 puntos deslizados acá, 1 y 2. Coloco marcador, giro y voy con la cuarta vuelta. Empiezo en el tercero acá. Vuelvo y repito, era punto por punto, llego donde está el marcador, 2 puntos deslizados, giro, empiezo en el tercero. Esto lo vamos a hacer por un total de 8 vueltas. Ya tejí las 8 vueltas de talón como les comenté y debe verse de esta manera. Necesitamos ahora tejer más vueltas para que pueda tener la cantidad necesaria que cubra el talón, y estas las vamos a hacer de un extremo al otro, es decir, vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la capellada acá. Ahí se vino incompleto. Listo. Ok, este sería el último de la capellada. Vamos ahora a tejer 2 puntos deslizados aquí, un deslizado, un segundo deslizado, giramos y vamos a comenzar en el tercer punto. Fíjense, 1, 2, 3 sería este sería nuestra primera vuelta de talón completo. Nos vamos a ir así, punto por punto, hasta llegar a este lado. Llegué a este lado y procedemos de igual forma. Fíjense, aquí vamos a introducir aguja, tomamos hilo y deslizamos. Nos vamos al siguiente. Acá introducimos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Ya terminé la primera vuelta completa de talón. Voy con la segunda acá. Comienzo como siempre en el tercer punto, 1, 2, 3. Ay, disculpen el perro. Así nos vamos a ir punto por punto hasta llegar al otro lado. Estoy terminando esta vuelta. Siempre les quiero hacer énfasis en que este que está aquí es el último punto. Nos vamos a incorporar con 2 deslizados. Giramos y empezamos en el tercer punto. Bien, vamos a continuar con esta dinámica por un total de 8 vueltas. Ya tejí acá en el talón las vueltas que les comenté. Vamos ahora a trabajar sobre esta parte delantera de la capellada y nos vamos a ir así punto por punto. Trabajaremos medio punto hasta llegar acá. Ahora que llegamos a la parte del talón, debemos hacer una vuelta de punto deslizado para evitar
que este calzado se salga. Acá nos vamos a ir punto por punto, introducimos aguja y deslizamos. Pasamos aguja, tomamos y deslizamos. Pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Vamos a hacerlo solamente en la parte del talón hasta llegar acá. Ya llegué con el deslizado. Vamos ahora a dejar este hilo larguito. Cortamos. Lo llevamos a la parte interna. Acá. Paso la aguja. Lo llevo a la parte interna y lo vamos a ir escondiendo acá. Pueden hacerlo también con una aguja lanera si les resulta más fácil. Tengo la aguja por allí, pero como no se las dije en los materiales, entonces vamos a ir escondiéndolo por aquí, de ser posible en la parte del pespunte también. Y así quedaron los zapatos que me acompañaron a tejer a lo largo del tutorial. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte, dejarme tu comentario donde me digas qué te pareció este diseño. A mí me encantó la forma que da de rombo. Gracias a todos y recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un like.